Bienvenidos a todos, buenas tardes. Esta, hasta ahora, es la última presentación del año de Grama Ediciones, y esta vez presentamos el libro de Patricio Álvarez, que todos ya deben conocer, El autismo entre la lengua y la letra, que fue editado hace poco más de 2 meses, o sea, salió a la calle hace poco más de 2 meses, cuando en realidad tendría que haber salido en abril, para el Congreso de la MP. Pero bueno, hablando con Patricio, él prefería, y los dos preferíamos, que salga en un momento en otro momento, no en momento pandémico, pero visto y considerando el aplazamiento y el alargue que tuvimos, finalmente logré convencer a Patricio de sacarlo hace aproximadamente un par de meses, porque me parecía un libro... Sí, insistí varias veces. El libro ya estaba terminado, hecho, listo para mandar a imprenta, digamos, y quedó detenido cuando quedamos todos detenidos, digamos, en el mismo momento. Así que por suerte ya lo tenemos, y a pesar de esta situación coyuntural en la que estamos, supongo que aquellos interesados ya se han podido hacer del libro en librerías o por internet. El libro está circulando. Como muchos saben, es el producto del trabajo de Patricio de muchos años, pero que decantó en su tesis de la maestría de la UNSAM y que defendió en octubre de 2019, para aquellos que no estén todavía muy al tanto de qué se trata. Debo decir, por otro lado, que cuando me llaman como editora para editar una tesis universitaria, es arduo el trabajo que tengo que hacer para tratar de convencer a los autores de que pasen del formato tesis al formato libro, porque no es lo mismo una tesis que un libro, ¿no? El tipo de lectura es más complejo, el de la tesis, y el libro de Patricio tiene la particularidad de que ya vino como libro, o sea, no tiene el formato de tesis, se lee muy ágilmente, muy fácilmente, a pesar de que son conceptos muy complejos los que él trabaja aquí, y eso es un valor en sí mismo, digamos, ¿no? Solo diré, tenemos 2 presentadores de lujo, ¿no? Silvia Tenders y Miquel Bassols, que podrán hablar del libro y hacer algún tipo de intercambio con Patricio respecto a lo que Patricio ha trabajado en este libro, y esperamos también, me dijo Patricio que está muy interesado en que ustedes participen en lo que consideren en ese diálogo, con lo cual están formalmente invitados. Solo diré, para presentarles el libro, para aquellos que aún no lo han tenido en la mano y no han podido ver el índice, no han visto, digamos, de qué se trata específicamente, que, como ya les dije, es un recorrido por el concepto del autismo, por el autismo y el trabajo que Patricio hace, tanto en la clínica como en la teoría, ya hace mucho tiempo, y parte de 2 preguntas que él formula en la introducción, que me parece que dan un poco el anclaje del libro, que es, la primera de ellas, cómo dar cuenta de un anudamiento posible en el autismo cuando constatamos las dificultades para producir un anudamiento de los registros. Pregunta compleja. Segunda pregunta, cómo dar cuenta de los avances y movimientos que se producen en un tratamiento psicoanalítico. Para dar respuesta a estas preguntas, aborda diferentes cuestiones partiendo de la historia de las teorías diversas en la historia sobre el autismo y los diversos desarrollos, tanto de Lacan como de Miller, e incluso de Laurent, toma muchos conceptos de Laurent, acerca de conceptos del psicoanálisis que atañen al autismo, pero también a la clínica en general. La lengua, la letra, el agujero, la forclusión del agujero, la construcción del lenguaje, la detención del lenguaje específico del autismo, la iteración, y para finalizar, un capítulo sobre el diagnóstico diferencial referido a la clínica del uno en la neurosis y la psicosis. Es un capítulo que a mí particularmente me interesó mucho. Y por supuesto también hay clínica en este libro, ¿no? La clínica del caso y la clínica que se hace evidente a partir de los desarrollos teóricos que él va realizando, de su propia clínica. Pero como ya les dije, hoy tenemos 2 presentadores que nos hablarán del libro. En primer lugar, Silvia Tendler, se las presento, aunque todos la conocen, es analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la MP, es miembro del Consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis,
Es además responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia del ICDEVA, al que también pertenece Patricio, y es profesora a cargo de la Cátedra Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia de la UBA. Así que la escuchamos a Silvia. Silvia. Muy bien. Escribí una presentación, va a ser un poco leído y un poco hablado, y diré que es un gusto para mí presentar el libro de Patricio Álvarez Bayón, El autismo entre la lengua y la letra. Y no les obliga, lo primero que voy a hacer es mostrar la tapa, una hermosa tapa que, por lo que me dijo Alejandra, fue elegida en parte por Patricio, con estas imágenes iterativas que van de un costado al otro. Ya Patricio podrá contarnos un poco más, pero el objeto libro siempre tiene valor. Para los que trabajamos con libros, uno lo quiere el objeto, ¿no es cierto? Y bueno, es la salida de un libro, siempre es una fiesta, ¿no? Si parafraseamos a Enrique Hemingway, que decía que París era una fiesta. Yo diré que entonces, que cuando un colega y amigo saca un libro con quien trabajo hace tantos años, es una fiesta. Y es una gran alegría que podamos compartir esto. Y también es una gran alegría poder compartir la mesa con Miquel Basón, mi amigo catalán, que así puedo verlo por lo menos por Zoom. Bueno, con Patricio estamos trabajando hace tiempo en el Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia, pero con Patricio venimos trabajando hace más de 15 años, y casi toda una vida. Nosotros empezamos a trabajar juntos cuando yo estaba con el propéutico de psicosis en el ICBA, y él estaba como uno de las personas colaboradoras conmigo, y después, desde que se inauguró el departamento, estuvo trabajando conmigo. Vi que también está presente hoy Charlie, y Charlie en sus inicios también estuvo con nosotros, o sea, estuvo Cookie Mildinar, Angélica Marquesini, o sea que, pero el que siguió trabajando conmigo desde entonces es Patricio. Y también dictamos un curso desde hace años en la plataforma de Zoom actualmente, dadas las circunstancias actuales, y elegimos como tema este último tiempo la psicosis en la infancia. Pero con Patricio publicamos también un libro, ¿no? O sea, que un libro que fue no primero mío, pero primero una serie de libros más contemporáneos, que la llamamos ¿Qué es el autismo? O sea, que y ahí volcamos lo que había sido una investigación, porque hay que decir que los últimos años dieron un vuelco acerca de la teoría del autismo. O sea, desde el 2010 la teoría cambió, y es un antes y después. O sea, Patricio da cuenta de lo que pasó un poco antes, pero sobre todo da cuenta qué pasa después del 2010, donde la comunidad analítica entero, desde la perspectiva lacaniana, decidió empezar a ocuparse del tema del autismo, dada el movimiento en Francia que quería prohibir el trabajo de los psicoanalistas en relación al autismo. Entonces, él toma como punto de partida los nuevos desarrollos sobre el autismo y va a avanzar un poco más desde una perspectiva personal. ¿Qué decir entonces en esta presentación después de tanto trabajo compartido, ¿no? Sobre todo porque hemos compartido tantas cosas, hemos compartido presentaciones, la organización de jornadas del DAP, publicaciones, intercambios con nuestros colegas del DAP, ¿no? Que ese trabajo también siempre fue muy fructífero, ¿no? Y una comunidad de trabajo que continúa su rumbo, ¿no? Uno no sabe cuando presenta un libro a un amigo si hablar del amigo o hablar del libro, ¿no? Yo decidí voy a hablar del libro, pero algo tengo que decir sobre Patricio, ¿no? Porque es mi amigo. Entonces voy a intentar hacerlos partícipes de la lectura que se desprende de esta reflexión personal de Patricio en su tesis. De la reflexión personal y de la clínica, que siempre es muy fina, ¿no? Patricio, voy a seguir hablando un poquito de él. Patricio siempre tiene una fineza clínica que se ve en el libro, en el análisis de los casos, ¿no? Y que lo vimos desde el 2008 que está el departamento y que hemos visto como su quehacer, ¿no? Quehacer clínico que siempre es muy puntual y muy preciso. Y el libro, vamos a partir del comienzo, el libro comienza con un prodiálogo, ¿no? Como lo tituló Eric Laurent, donde él va a responder a unas preguntas formuladas por Patricio durante la confección de su tesis, y que como siempre va a añadir algo de saber sobre el autismo.
O sea, ¿por qué está Eric Loran ahí? Podría haber estado porque es un lujo siempre tenerlo, y sobre todo haciendo el prólogo a un libro. Pero cuando él decide hacer la tesis, ¿no? Que él, en la UNSAM, la maestría sobre el autismo, en la maestría de psicoanálisis, de este lado del Atlántico me pide a mí que dirija su tesis, y del otro lado le pide a Eric Loran. O sea que yo le dije, pero si con Eric Loran no alcanza, pero quería los dos. O sea que un poquito de un lado y un poquito del otro. Uno no alcanza, tenía que hacer más. Perfecto. Entonces, nos preguntó a los dos. Pero no hay comparación, por supuesto. Entonces, Loran, en ese prodiálogo, así que él va a responder algunas de las preguntas que reflejan lo que fue interrogando Patricio durante la confección de su tesis, va a decir que la letra no es una inscripción, sino un borde alrededor del agujero, un tratamiento de los recorridos y goces pulsionales, en particular del objeto voz y del objeto mirada. Y afirma que en el autismo la letra se deposita, o sea, se deposita en el cuerpo, y la palabra no se direcciona. Entonces esto tiene que ver, o sea, Patricio ha hecho uso particularmente de esta idea, ¿no? De esa palabra que se detiene, y va a tratar de explicar qué significa eso, por qué esa palabra no se direcciona y se detiene. Y también va a decir que la lengua misma no se direcciona, pero deja huellas en el cuerpo y lo afecta. Ya esta formulación abre toda una vía de trabajo para examinar la particularidad del acontecimiento del cuerpo en el autismo. O sea que me parece que no cierra el prodiálogo de Eric Loran, sino nos abre nuevas pistas de trabajo. Va a decir que la inscripción del lenguaje en experiencia de goces repetitivas hace que el autista disponga de un lenguaje librado de equívocos, con un cifrado autoerótico que prescinde de toda interpretación. Esta tiene que ver también con la falta de metáfora, la literalidad que se da en el autismo. Y él va a decir, la construcción del lenguaje privado, ¿no? Yo ya había escuchado hablar de esto cuando hizo la presentación sobre autismo en Rennes, ¿no? El coloquio del año pasado, parece muy lejos ya, pero en octubre del año pasado hubo un coloquio sobre el internet y la robótica en Rennes, y él hizo una presentación, y hubo entrevistas a autistas, ¿no? O sea que, por ejemplo, estuvo Daniel Tammet. Entonces va a decir que, por eso va a estar hablando Daniel Tammet, que tiene que ver con el comentario que él mismo hizo, después de haberle tomado la entrevista a Daniel Tammet, ahí en público. Entonces dice que la construcción del lenguaje privado, a la manera de Daniel Tammet, es un testimonio por excelencia de la construcción de un borde específico entre el sujeto y el otro. Incluso lo plantea como un borde transitorio que puede perder especificidad. Esto es muy importante, ¿no? O sea, esta idea de un borde transitorio, cómo situarlo, ¿no? Pierde especificidad, pero no permanece en el autismo. Estos recorridos permiten que el sujeto se inserte en el mundo de modo autoerótico, apoyándose en la repetición de la inscripción de palabras en el cuerpo. Ahora, entonces, Patricio, ¿por qué Eric Loran explica todo esto? Porque fueron consultas que le hizo Patricio, preguntas que le hacía, en interlocución con lo que él mismo estaba tratando de elaborar. Porque Patricio en su libro parte del planteo de Lacan, de la detención del lenguaje, en el autismo, y la acción de la forclusión del nombre del agujero, que produce la iteración del uno, o sea, parte de este planteo, que es el planteo de Eric Loran, que cambió un poco nuestra perspectiva de trabajo sobre el autismo, o sea, la idea de forclusión del agujero y la iteración del uno solo, y entonces se interroga, ¿cómo es que entonces puede hablar? Eso es una gran pregunta. Nosotros en el departamento habíamos discutido, y es una gran pregunta, o sea, cómo sobre la base de la iteración puede hacer uso del lenguaje. Entonces un lenguaje va a ser literal, sin equívoco, que va a tener sus particularidades. Entonces, esa es la gran pregunta que él va a tratar, no solamente cómo puede hablar, sino dar cuenta teóricamente, a partir de su hipótesis, cómo es que el autista logra hablar. Y entonces, es más, va a decir, si las tres consistencias de lo real, lo simbólico y lo imaginario permanecen separadas, como lo indicó
Éric Lorán, en una conferencia que hubo en la UBA, y como en todas partes siempre hay un cruce con Patricio, esa conferencia que lo había invitado en la cátedra y junto a los demás profesores en la UBA, justo dio la casualidad que Patricio estaba dirigiendo el ENAPOL, entonces nos encontramos todos en la mesa, ¿no? Y él hizo este planteo, o sea que siempre estamos en interlocución, dando vueltas sobre el tema, y entonces dice que estas tres consistencias quedan separadas y no logran anudarse. Entonces pregunta qué sucede en el lenguaje. O sea, que él tomó el relevo de esta pregunta que hace en ese momento Éric Lorán en esa conferencia de la UBA para tratar de ver cómo puede resolver estos dos problemas que no son problemas menores. Entonces se ocupa entonces de las relaciones que puede establecerse en el autismo entre la letra, entre la lengua, la letra y el lenguaje, entre lo simbólico y lo real, como él mismo le indica. Entonces, esto los toma, pero muy seriamente hace un recorrido de cada uno de estos conceptos, o sea, qué es la lengua, qué es la letra, no lo voy a reproducir acá, lo van a poder leer, y que es un libro de estudio en ese sentido, ¿no? O sea, que no es una novela sobre autismo, sino que es un libro de estudio para detenerse y ver en detalle cómo lo va explicando, con citas muy precisas, también de Lacan y de Miller. Entonces, acá aparece cuál es su tesis. Su tesis es el vaciamiento de la iteración del autista, como un recurso en la práctica analítica y la necesidad de examinar anudamientos singulares con los que algunos autistas logran construir una relación con el lenguaje. O sea que se pregunta cómo hablar y por otro lado, qué pasa con estos registros que quedan separados, y él va a decir que, bueno, va a plantear vaciamiento de la iteración y por otro lado, anudamientos singulares. Es su propuesta de trabajo. Entonces, cada uno de estos conceptos que forman parte del título son examinados desde la orientación lacaniana para situar las particularidades del autismo. Y después hace una formulación muy bonita, dice parte de la idea de que el autismo manifiesta la lengua a cielo abierto, ¿no? O sea que hace una paráfrasis con el inconsciente a cielo abierto de la psicosis, se va a hablar de la lengua a cielo abierto, tal vez pueda explicar, argumentar un poco más esta frase que aparece como al pasar y que es muy bonita, ¿no? Y él dice que va a ser un simbólico sin significación, en la medida en que el autista, como también lo dice Lorán, no puede acallar el murmullo de la lengua por causa de la forclusión del agujero. Entonces, va a decir que esto produce la detención del lenguaje, ¿no? El rechazo del equívoco de la letra que hace que itere igual a sí misma. Y el simbólico, recuerden ustedes que él está tratando de dilucidar la relación entre el simbólico y lo real en este libro, ¿no? Y el simbólico aquí involucrado es entonces el de la lengua y el de la iteración de la letra, no lo del lenguaje. O sea que este es un punto crucial. Entonces, va a tomar el caso de los Lefort, el caso Robert, que es un caso que aparece siempre, ¿no? Siempre da la posibilidad de decir algo más, ¿no? Entonces sitúa entonces el caso de Robert de los Lefort para situar dos operaciones que el análisis puede hacer con la iteración. Entonces dice primero el pasaje de lo indiferenciado a la iteración, ¿no? Como la aparición de la frase el lobo y el lobo. Y luego también el borramiento cuando desaparece esa misma frase. Se dan cuenta que es muy minucioso. Por un lado, se pregunta cómo es que aparece, por otro lado, por qué desaparece. Y añade, nuevamente, lo que es su hipótesis central, el vaciamiento de la iteración como condición para que el autista logre construir una relación con el lenguaje. A esta altura, lo menos que le puedo decir a Patricio, que si va a poder, me gustaría, si puede, desarrollar más este concepto de vaciamiento de la iteración y cómo sitúa él la relación con la iteración. O sea, si acaso eso significa que desaparece o no. O sea, ¿cuál es su idea acerca de esa cuestión? Esta es una primera pregunta acá, que es en la presentación del libro. Después le dije a Patricia, vamos a tener oportunidad de seguir discutiendo todo el año sobre estos temas, ¿no? Bueno, entonces a continuación retoma el planteo de Temple Grandin en el libro El cerebro autista, ¿no? Recuerdo que lo había traído de Barcelona, todos se abalanzaron en esa edición que conseguí en español. Entonces retoma
este planteo de Temple Grandin, que divide a los autistas de acuerdo a distintos tipos de pensamiento. El pensamiento en palabras, en imágenes y en secuencia. Y sobre esta base, Patricio distingue entonces 3 versiones de la letra. La letra palabra, la letra imagen y la letra cifra. Y bueno, como hace todo un desarrollo de qué quiere decir con cada uno de ellos, y también va a dar ejemplos clínicos, ¿no? Entonces, para la letra palabra, corresponde a la iteración producida entre lo simbólico y lo real del goce, y lo ilustra con el caso de Charlie, que se llama Caperuciando. Por supuesto que todos los casos que están en el libro los conocía. Este caso lo había presentado Charlie mismo en el departamento cuando trabajaba con nosotros. Después aparece la letra imagen, que corresponde a la imagen tomada como un S1 que no se desplaza, tan como la presenta Temple Grandin con ella misma, ¿no? Lo de Temple Grandin, en un momento Patricio participó en una investigación que armé y que trabajamos juntos con gente del departamento sobre el autismo en los medios audiovisuales. Entonces en ese momento tomó el caso de Temple Grandin, se reentusiasmó, vio la película, empezó a leer el libro, antes de interesarse por el cerebro autista, o sea que yo hago como una especie de backup de la historia de Patricio con el autismo. Entonces, él se reinteresó por eso, y después, cuando llegó, cuando uno de los estudios sobre el autismo, el número 2, le propuse que si quería escribir sobre Temple Grandin, que le encantó. O sea, que le encantó escribir sobre eso, y empezó a dar algunos atisbos de ideas que después desarrolla en su tesis, ¿no? O sea, está publicado y él lo retoma en su libro. Y aparte, añade el caso que llamó El perro y la cucha. Este caso, él nos contó una vez, que particular, que había terminado con un niño autista que estaba atendiendo, esto era work in progress, que en ese momento salió a la calle con el niño, que estaba viendo cómo amplió su rango, ¿no? Y aparte, como no estábamos en cuarentena, podía salir a la calle y tener una sesión presencial, incluso por la calle. Entonces, este es el otro caso que ilustra. Y la letra cifra responde a la iteración del número, ilustrado con Daniel Tammet, y el caso del contador. O sea que el caso de Daniel Tammet ya lo tenemos citado también por Eric Laurent, que había hecho la entrevista. Yo había trabajado, él he trabajado en Temple Grandin, yo me interesé por Daniel Tammet, o sea que hay algo de diálogo, ¿no? Que, yo diría que el prodiálogo es un libro diálogo también, ¿no? Porque hay algo de diálogo en todo esto que se deposita como saber en el libro. Y el caso del contador, por ahí vos te acordás, Miquel también, él había hablado de eso, si no me equivoco, en el foro de Barcelona. El foro de autismo que de Barcelona, él ya había presentado algunas reflexiones sobre este caso, ¿no? Que bastante particular y que nos llamó bastante la atención. Si no me equivoco de jornada. Pero es una especie de memoria de sus trabajos, ¿no? Entonces, Patricio indica que el autismo, y este es el planteo principal, extrae la letra del enjambre de la lengua para ubicar como un segundo proceso un vaciamiento, un barramiento de la iteración de la letra para producir la relación al lenguaje a través del enganche. Yo creo que este planteo es muy importante, en lo que planteé, tal vez eso es lo que más me gustaría si puede desarrollar, o sea, cómo explica eso, desenganche significante, ¿no? Y vaciamiento de iteración, si es que deja de iterar, por ejemplo, ¿no? O sea, pasa a una relación significante, o sea que eso es lo más, el planteo más original y que me encantará escuchar sus desarrollos. Esta clínica es presentada con la acción de la intervención del analista, para que el sujeto logre un saber hacer con lo simbólico y produzca a continuación diferentes modos de agujereamientos y anudamientos entre lo imaginario y lo real. O sea que él toma casos como Tammet o como Temple Grandin, que sin análisis, los otros son casos de su clínica o de la de Charlie, bajo transferencia. Y supongo que el tema de la confidencialidad y el secreto con los casos impidió que tomara los 20.000 casos, muchísimos casos que hemos trabajado dentro del departamento y que ha comentado en el departamento, en las jornadas, en unas jornadas, en otras, las de la cátedra, en los distintos ámbitos que ha sido invitado y que ha trabajado. O sea, que si uno pudiera hacer una casuística de todos los casos que uno ve a lo largo,
de 15 años, o sea, el departamento ya tiene 12 años, o sea, realmente sería un manual de ejemplos clínicos, no es posible por las circunstancias actuales, y entendí que por eso habrá sido ese efecto de reducción, mientras que su idea original era incluir otros casos de colegas, y que no creo que haya sido posible por esto mismo. En definitiva, los desarrollos que plantea Patricio en su libro es una manera de dar cuenta de su práctica que no es sin ética, sin una ética que determine la posición del analista y la política del análisis, que podrán seguir paso a paso en sus desarrollos a lo largo del libro. Por supuesto, les recomiendo su lectura. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia. Patricio, ¿querés decir algo? Le doy la palabra a Miquel. Bueno, entonces les presento a Miquel Bassols. Es analista miembro de la Escuela de Lacaniana de Psicoanálisis y de la Escuela de la Causa Freudiana de Francia y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es doctorado por el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, es docente de la sección clínica de Barcelona del Instituto del Campo Freudiano y ha sido presidente de la Asociación Mundial del Psicoanálisis del 2014 al 2018. Miquel, el micrófono. Ahí está. Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación a estar presente aquí con todos vosotros para presentar este estupendo libro de Patricio. Diré de entrada lo que he encontrado en el libro de Patricio Álvarez después de una primera lectura. Y digo primera porque ya sé que es para leerlo varias veces. Es un libro de esos a los que conviene volver cada tanto. Y después de seguir sus precisas articulaciones. Es una valiosísima actualización de la clínica del autismo, tal como ya ha señalado Silvia, a la luz de la última enseñanza de Lacan y de los desarrollos de esta última década. Pero es una actualización no a la manera acumulativa, como a veces encontramos, siguiendo una supuesta evolución del saber, desde un primer Lacan hasta un último Lacan, como si hubiera una superposición de etapas. No, es una actualización, digamos, transversal, mostrando que hay unas líneas de fuerza muy intensas en la enseñanza de Lacan que atraviesan esa enseñanza y que tienen un valor clínico muy importante. Es una operación de lectura que nos da el libro de Patricio. Es casi, yo diría, una operación clínica en sí misma, la que hace en esta disección de estas líneas de tensión, haciendo un trabajo muy minucioso sobre estas dos nociones fundamentales de Lacan, dos líneas de tensión que están en el título del libro, como la cifra misma del libro. La lengua, escrito todo junto, y la letra. Son dos nociones que no tienen nada que ver con lo que habitualmente se entiende por ellas en el discurso común y también en otros campos o prácticas. Y creo que conviene seguir lo que él introduce y desarrolla para captar la importancia de estas dos líneas de tensión en la enseñanza de Lacan. En primer lugar, la lengua no es aquí un instrumento de comunicación, como lo entiende buena parte de la lingüística o también de las llamadas ciencias cognitivas. La lengua, escrito todo junto, en un solo bloque, y subrayo esto del solo bloque porque luego aparecen algunas cosas en el libro muy importantes sobre eso, la lengua es un impacto, es una colisión, es un golpe que el lenguaje produce en el cuerpo, en el goce del cuerpo hablante. No sabemos, de hecho, todavía qué es un cuerpo hablante. Ya dedicamos todo un congreso de la MPA a esa cuestión, pero hay que decir que sigue siendo un enigma.
Y esta pregunta se nos hace especialmente significativa leyendo este libro, cuando abordamos y tratamos el sujeto con autismo. Porque constatamos, por un lado, percibimos que el sujeto con autismo es un cuerpo hablante, que no está fuera del lenguaje, pero que está habitado por la lengua de un modo muy singular, sin una intención comunicativa, por decirlo así. Y la lengua se revela entonces, en primer lugar, como un medio de goce del cuerpo, antes de ser un medio de comunicación. Y es algo que saben también muy bien los poetas. La segunda línea de tensión es la letra, en efecto. La letra, ya lo ha recordado también Silvia, no es una inscripción. Patricio insiste en esta cuestión a lo largo del libro para distinguirla de la idea de impresión, de representación gráfica de los sonidos de la lengua. La letra es para Lacan un recorte en el saber y en el cuerpo del goce. Es lo que permite la constitución de un borde alrededor de los agujeros del cuerpo. La letra es también, y es una de las primeras definiciones que dio Lacan, es un soporte material, un soporte que encontramos en el cuerpo también para organizar en él los recorridos pulsionales alrededor de sus diversos agujeros. Y la clínica del autismo, nos recuerda Patricio, muestra qué ocurre cuando la letra no puede recortar, bordear los agujeros del cuerpo para enlazar la pulsión con el campo del otro. Lo que nos muestra Patricio de un modo muy clarificador es la gran operatividad de estas dos nociones, la lengua y la letra, en la clínica y en el tratamiento del sujeto con autismo. Y lo muestra también, no solo con un desarrollo teórico, digamos, entre comillas, sino también con la exposición de 4 breves secuencias clínicas que para mí tienen un gran valor. 4 casos concretos en el capítulo 7. Son 3 casos atendidos por él y un cuarto por nuestro colega Carlos Rossi. Son 3 niños y un adulto. El segundo, me he detenido especialmente en el segundo, porque en efecto, sí, me resonaba de Barcelona, como recordaba Silvia, el caso llamado El Contador. Creo que era este el que expuso en Barcelona, en efecto. Luego Patricio puede confirmarlo. Un hombre de 35 años que Patricio ha acompañado durante 8 años en un tratamiento que tiene como instrumento fundamental de operación los números. Y ahí en efecto se me plantea ya una pregunta que lanzo, que es la importancia que suelen tener los números para muchos sujetos con autismo, en una función que parece estar precisamente entre la letra y lo real, de esa relación con la lengua. Y es interesante preguntarse por esa especificidad de la función del número. Y en este caso se ve muy bien, expuesto en las páginas 144 y 148. Es un caso muy interesante por varios motivos. En primer lugar, por la operación de anudamiento entre la lengua y la letra, que se produce por este uso muy singular del número. Y también en el modo singular de experimentar la transferencia con el analista al que llama el profesor de las cosas sin sentido. Me ha parecido una excelente definición. El contador, este contador, llega a aislar en Patricio, en las intervenciones de Patricio, 16 modos de intervenir. Que no son 16 frases concretas, sino, y esa es toda la cuestión, 16 modos que él capta de respuestas de Patricio que él ha ido contabilizando. Y hay que preguntarse qué quiere decir contabilizar modos de responder. No por el contenido, sino, diríamos, incluso por el lugar de enunciación que él capta en Patricio. Y en efecto, el número es en cada lengua
aquello que no tiene sentido, pero que se puede usar para contabilizar, yo diría, distintos modos de sinsentido. Modos de anudar la lengua y la letra fuera de sentido. El caso del contador nos plantea también una cuestión que no se suele tratar y que querría poner también encima de la mesa, que es el destino del sujeto con autismo en la edad adulta, especialmente cuando faltan los recursos que sí tiene, por ejemplo, el contador de Patricio con los números. Dejo solo planteada esta cuestión. Entender esta función de anudamiento del número entre la lengua y la letra, entre el cuerpo del goce y el lenguaje, requiere esta lectura transversal, no acumulativa, de la enseñanza de Lacan, operación que Patricio hace en su trabajo. Que, insisto, no es solo una actualización epistémica, pivotando sobre estos dos operadores, sino que es una actualización clínica que decide finalmente, como él mismo lo recuerda, una posición ética frente al sujeto llamado autista. Creo que en efecto ha sido el punto fundamental del debate abierto en esta última década para hacer aparecer la posición del psicoanálisis como decisiva en el mundo de los tratamientos del autismo. Es verdad, como decimos con frecuencia, que no hay clínica sin ética, pero en el caso del autismo la cuestión se ha convertido ya en una elección de civilización. ¿Qué hacer con el sujeto con autismo? Especialmente cuando se hace mayor. Integrarlo, no integrarlo, respetar su aislamiento, modificarlo para adaptarlo a su entorno, o modificar el entorno para adecuarse a él. La operación de acompañarlo en la construcción de lo que llamamos el objeto autístico, como lo muestra muy bien el uso de los números del contador de Patricio, es una operación que escapa a estas falsas alternativas entre inclusión o aislamiento, adaptación o no adaptación. Es la construcción de un objeto fuera de esta dialéctica en la que siempre se plantean los debates sobre el autismo. Entonces, la lengua y la letra, en efecto, me parece muy bien escogido este título, porque vemos que sin estos dos operadores no pueden explicarse fenómenos más importantes de lo que llamamos autismo, y que tampoco puede abordarse un tratamiento que respete la singularidad de su sujeto, cada uno con su lengua. Pero también hay que decir que tampoco puede explicarse sin ellos, finalmente, lo que hay de autista en cada ser hablante. No puede explicarse el goce de la lengua que en cada ser hablante toma como soporte el cuerpo de la letra. Y quiero detenerme en una expresión que Patricio ha tomado de Lacan, que retoma en muchos momentos del libro a propósito del autismo, y que tiene realmente consecuencias clínicas importantes según cómo la leamos o la concibamos. Es una expresión que no solo describe fenómenos que encontramos siempre en el registro de los trastornos del habla, en el autismo, sino que apunta a lo más estructural del ser hablante. Esa expresión, la ha recordado también, es la detención del lenguaje. Creo que vale la pena ahondar lo mejor posible en esta expresión. Porque no se trata, lo he entendido bien leyendo el libro de Patricio, no se trata de una detención en el sentido evolutivo, psicológico, de la detención de una supuesta fase de desarrollo del lenguaje, como se puede pensar, por ejemplo, en psicología evolutiva. No hay, de hecho, evolución del lenguaje en sentido genético. El lenguaje funciona de manera sincrónica, como el inconsciente, y funciona más bien en bloque, por bloques, diríamos, por bloques sintácticos y semánticos. Es algo que Lacan observa en distintas ocasiones. Sorprendente ver cómo a veces el niño atrapa una construcción sintáctica muy compleja, de repente, en bloque,
no por un proceso evolutivo de construcción por etapas de esa sintaxis. Por lo tanto, eso nos indica que hay algo ya en el lenguaje que funciona de manera sincrónica en bloque. Se trata entonces de la detención del desarrollo en el aprendizaje de la lengua. Patricio vuelve sobre ello en varios momentos. Los sujetos con autismo pueden ser muy verbosos, no están siempre callados, ni mucho menos. Hay la presencia del verbo. Se trata de una detención más bien en el sentido de parálisis, incluso de fijación, de congelamiento. El término aparece varias veces en el libro de Patricio. De momentos de interrupción, de desconexión. Y es también la detención de lo que llamamos iteración, tal como ya también ha aparecido el término, para distinguirlo de la repetición. En la repetición hay diferencias. Hay una diferencia que es condición del surgimiento de algo nuevo. En la iteración, que encontramos con frecuencia en las estereotipias reiteradas de sujetos con autismo, no hay tiempo, no hay diferencia. Captamos a veces esa desaparición del tiempo cronológico y por eso a veces no hay aparición de lo nuevo hasta que, de manera siempre contingente, puede enlazarse algo con el campo del otro. Este fenómeno de la detención del lenguaje nos plantea cada vez la pregunta sobre qué es hablar. ¿Qué quiere decir hablar? ¿Qué es este enigma del cuerpo hablante? Como plantea la última enseñanza de Lacan. Que de hecho es el enigma mismo del psicoanálisis, que trata exclusivamente con esta dimensión del cuerpo en tanto hablante. Nada en la naturaleza de un cuerpo nos indica qué es un cuerpo hablante. La ciencia de nuestros días, y especialmente cuando trata con el autismo, encuentra con enormes dificultades para definir un cuerpo como hablante, al querer localizar en tal o cual parte suya la función misma del habla. Es mucho más fácil distinguir y localizar, por ejemplo, la función orgánica de la digestión o del olfato. Pero ¿de dónde viene el habla como tal? El habla se suele imaginar de manera muy ambigua. Se dice es una función, una adquisición que se aprende, y la psicología, evolutiva o no, se funda en esta idea. El niño aprende a hablar. Aunque para sostener esta idea haya que recurrir, como hace Noam Chomsky, al supuesto de una estructura profunda inscrita de algún modo en el genoma del individuo. Así un cuerpo hablante podría parecer algo natural. Pero, y es lo que encontramos en la clínica con el autismo, un cuerpo hablante no tiene nada de natural. Hay que confrontarse con el sujeto con autismo para entender realmente la importancia de esta pregunta. Es conocido, por ejemplo, el fenómeno, en algunos casos, de sujetos para los que el habla parece que llega incluso a desaprenderse de un modo que ninguna determinación genética o biológica, ningún proceso evolutivo o regresivo podría explicar. Leyendo el libro de Patricio me ha venido también a la mente un ejemplo muy interesante también, un testimonio muy interesante del escritor francés Pascal Quignard, en su precioso relato titulado El nombre en la punta de la lengua, donde explica que en sus primeros años llegó a perder 2 veces el habla. Son precisamente 2 detenciones del lenguaje, que él explica muy bien. No se trata de perder el habla como quien queda pasmado o incluso aturdido por un acontecimiento traumático. Es otra cuestión. No se trata tampoco de encontrar a faltar una palabra por un olvido más o menos episódico, al estilo Signorelli. Se trató para Pascal Quignard de perder absolutamente la función misma del habla, de quedar desconectado de ella, en bloque, de desconectarse del lenguaje en bloque.
Y eso durante un tiempo. Escribe Pascal Quignard: perdí 2 veces el lenguaje. A los 18 meses me callé. Comía en la oscuridad sobre una mesa azul de cañizos, de la que me acuerdo mejor que de mí mismo. Se plegaba. Era mi mesa de silencio. Y dice: es por esta razón que nunca he podido escribir sobre una mesa o un escritorio, y que nunca tendré ninguno. No puede encontrar la letra en ningún escritorio, que es la mesa del silencio para él, y que encarna esa desconexión en bloque del lenguaje, que encontramos también en muchos momentos de lo que Patricio llama esa detención del lenguaje. Pascal Quignard, a los 16 años, vuelve a decir que el habla le abandonó, como si se tratara de una sombra que se desprendía de su cuerpo para dejarlo inerme en el mutismo. El conjunto del lenguaje en bloque funcionaba para él como un nombre imposible de atrapar. Dice: no era un nombre en la punta de mi lengua, sino en el borde, en la punta de mi cuerpo. Me parece que es una indicación clínica fundamental, que va en el sentido de todo lo que abordamos en la idea de el borde del cuerpo que no puede construirse con el recorte de la letra. El testimonio de Pascal Quignard, alguien que por otra parte no desconoce los textos de Lacan, transmite esta concepción del cuerpo hablante que no se adecua de ningún modo a la función cognitiva u orgánica fruto de un aprendizaje. El habla para él, dice, no es un acto reflejo, no somos animales que hablan del mismo modo que ven. Podemos conocer su abandono. Lo que quiere decir que el conjunto del lenguaje funciona como una suerte de parásito en el cuerpo, incluso como un virus, y no como una memoria almacenada por paquetes de información en alguna parte suya. En el cerebro, por ejemplo, como todavía creen y siguen buscando confirmar algunos en nombre de una falsa ciencia, también a propósito del autismo. Bien, es desde ahí que la experiencia del sujeto con autismo nos enseña algo fundamental sobre qué es un cuerpo hablante. Lo que hace que un cuerpo sea hablante no es una función biológica o una función cognitiva que se aprenda. Más bien el habla se aprehende, pero con una H intercalada. Se contagia, se transmite como una epidemia, y es sabido que uno debe sumergirse en la lengua del país para que prenda en el cuerpo, para que las resonancias de esa lengua propia de cada lugar lo aprendan a uno. Siguiendo esta vía nos damos muy pronto cuenta de que el habla en el cuerpo hablante no es del registro del aprendizaje, y es por eso que Lacan tuvo que inventar este neologismo, la langue, la lengua, que hemos traducido por, en efecto, la lengua. La introducción de este nuevo término va a la par de la introducción de otro término, que vendrá a sustituir al del sujeto del inconsciente y que es el de par-l'être. Término que ninguna traducción puede agotar, pero que introduce en efecto la dimensión de la letra, del recorte que el lenguaje introduce en el cuerpo funcional. El sujeto con autismo es precisamente el que se mantiene en una posición congelada. El término que recuerda Patricio me parece importante, detenido, de modo reiterado. Son varios los términos que Patricio utiliza para abordar esta dimensión. Una posición entre la lengua y la letra. Y hay el entre en el título de Patricio que me parece fundamental subrayar para seguir esta elaboración de la clínica del autismo. Porque es un lugar que es un no lugar entre la lengua y la letra. Es un entre que nos indica la importancia de este lugar tan singular del sujeto con autismo que por su misma estructura es una falta de un lugar. En lugar del lugar,
lo que encontramos es, por una parte, un cuerpo sin lugar y por la otra, esa lengua privada que no puede conectarse con el campo del otro. Me ha hecho recordar esto el título de otro interesante libro sobre el tema del autismo de Donna Williams, mujer muy conocida porque explica su experiencia de autismo en su libro Nadie en ningún lugar, titulado así, Nadie en ningún lugar, la historia extraordinaria de un autista desde su infancia hasta su juventud. Nadie en ningún lugar. Es una fórmula que se pone en serie con la otra fórmula que Eric Laurent ha utilizado y que Patricio trabaja en varios lugares, para situar esa posición singular del autismo en el mundo del lenguaje, la forclusión de un agujero. La forclusión, es decir, la no inscripción de un agujero, es la imposibilidad misma del lugar. Allí donde no puede inscribirse un agujero en el cuerpo, no hay posibilidad de hacerse un lugar en el mundo. Y entonces es en efecto nadie en ningún lugar. La posibilidad de construir un objeto autístico es también la posibilidad de construir un lugar desde el que el sujeto pueda soportar ser un cuerpo hablante. Que por sí mismo es algo siempre inquietante, ser un cuerpo hablante. De nuevo, el sujeto con autismo nos indica eso, que la resonancia de la lengua en el cuerpo tiene siempre algo de inquietante. Este objeto autístico, con mucha frecuencia, se instala precisamente en el soporte de la letra o del número. Y ahí querría preguntarle a Patricio si él puede darnos algún comentario sobre esta diferencia, que me parece que es muy, muy interesante de ver en los casos. Y es por eso que podemos rescatar esta función de soporte de la letra, que permite un abordaje no social del lenguaje en el autismo, un puente posible entre la lengua privada del autismo, de la lengua reducida muchas veces a sonidos, incluso a ruidos, con la lengua común del otro, del que está separado, detenido, congelado, en ese borde entre lo uno del goce y el otro del discurso. El autismo nos plantea entonces, de manera privilegiada, la cuestión de este lugar del entre, que está en el título del libro. Situar el autismo en un espacio entre la lengua y la letra, entre el goce de la lengua y el agujero que la letra recorta en el cuerpo, es ya una buena manera de intentar dar un lugar al sujeto con autismo. No es entonces que el autismo sea un lugar vacío, deshabitado. En este punto debemos contradecir el título del libro clásico de Bruno Bettelheim, La fortaleza vacía, autismo infantil y el nacimiento del yo. No, lo que nos muestra el libro de Patricio es que en el autismo no se trata de un lugar vacío, se trata precisamente de la forclusión del vacío, de la forclusión de todo lugar. Se trata de que no hay un lugar para habitar o deshabitar. Es la imposibilidad misma del lugar. Y no se trata tampoco del nacimiento del yo, sino, como recuerda Patricio, del nacimiento del otro. Lo titularon Rossini y Robert Lefort su clásico libro sobre el tema. Se trata primero del nacimiento del otro para hacer un lugar al sujeto. Y todo el tratamiento posible del sujeto con autismo, desde la orientación lacaniana, también en lo que llamamos la práctica entre varios, toma su apoyo precisamente en esta inversión. No es el nacimiento de un yo, bajo cualquier forma que imaginemos, sino el nacimiento del otro, desde el que inscribir un lugar para el sujeto. Y este lugar solo puede generarse, siguiendo lo que Patricio expone, entre la lengua y la letra. Aquí, como suele suceder, nos resulta siempre muy valioso el testimonio del poeta, con el que querré concluir esta lectura. Citaré aquí a un artista llamado Pere Jaume,
Un artista con el que estoy trabajando precisamente actualmente en la traducción y edición en lengua catalana de un complejo texto de Lacan titulado Litura Terre, Litura Tierra, que está traducido ya ¿no? Y del que podemos aprender mucho también para la clínica y tratamiento del autismo. Por ejemplo, en las diferencias que plantea entre frontera y litoral. Esa sería otra cuestión a desarrollar. Pere Jaume escribe, y traduzco yo aquí a mi vez del catalán: cuanto más se examina un lugar, más verdad se encuentra en él. Bajo una forma u otra de atención, la singularidad es inagotable, desbordante. A veces me he preguntado, dice Pere Jaume, si los lugares pueden habitar en personas. Me parece una pregunta excelente para abordar la clínica del autismo. La investigación sobre el autismo que Patricio nos presenta y propone en este libro me parece de este mismo orden, un orden casi poético. Examinar este extraño lugar, que es un no lugar, del autismo en la singularidad de cada caso, examinar cómo el lugar puede llegar a habitar a un sujeto que de entrada no lo tiene, ni en el lenguaje, ni en el discurso del otro. Gracias, Patricio, por habernos iluminado sobre estas cuestiones. Para mí será un libro al que volver cada vez a su lugar. Gracias. Y bien, podemos también comentar algunas cosas del libro. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, la verdad que estoy muy emocionado por esta presentación, pero además por la lectura impresionante que han hecho Silvia y Miquel, porque me parece que es una lectura de las claves centrales de lo que intenté decir en el libro. Me parece que con lo que ustedes han escuchado ya pueden ahorrarse de leer el libro, ya no necesitan leerlo, porque está excelente la lectura que han hecho los dos. Y me parece que, bueno, han logrado extraer los puntos centrales de una pregunta que para mí es una pregunta que se mantiene, que se sostiene en relación a la clínica del autismo, que de alguna manera es como en el diálogo que tenemos habitualmente con Silvia todos los años, vamos desplegando, y que inicialmente empezamos por toda una vuelta en relación a partir del efecto hasta casi traumático que nos produjo la definición de Loran del autismo y la forclusión del agujero. Traumático porque, digo, fue a partir de ese efecto que nos agujereó, a partir del cual empezamos nuestra investigación, que sigue desde hace 15 años. La primera interrogación que tomamos en relación a esto fue por la vía de la cuestión del cuerpo y por la vía de la cuestión del recorrido pulsional en relación a los efectos de la forclusión del agujero. Cuestión a la que ahora voy a volver, pero fue la primera interrogación que hicimos. Y después, a partir de esa interrogación, en relación al recorrido pulsional y a la constitución del cuerpo, y la extracción del objeto, o sea, cómo ubicar todos los conceptos del psicoanálisis si
se plantea en el autismo que hay una forclusión del agujero. Es como que a partir de la forclusión del agujero se producía una paradoja por la cual todos los conceptos del psicoanálisis quedaban trastocados a partir de esa forclusión. Entonces, bueno, primero interrogamos por esa vía, y después, a donde me fue llevando la pregunta en relación a este libro, fue por la vía de la relación entre lo simbólico y lo real, a partir de esto que tomaba Miquel, que es la gran indicación de Lacan en relación al autismo, que es la detención del lenguaje y el congelamiento del lenguaje. Que es interesante porque es una pregunta que Lacan, una definición que Lacan ubicó a lo largo de 20 años, o sea, en el seminario 1 y en la conferencia en Ginebra, con una diferencia de 20 años, desde el 53 hasta el 75, 20 y pico de años, vuelve a decir lo mismo. Incluso en el medio, en la locución sobre la psicosis en el niño, también vuelve a situar esto. Con lo cual, si Lacan plantea esta definición, sabemos que Lacan no habla de descripciones fenoménicas, si hay una detención en el lenguaje, la pregunta es, ¿qué dice eso sobre la estructura en el autismo? Bueno, la idea fue desplegar, a partir de esa pregunta, cómo son las consecuencias y que recién en la última enseñanza se podían ubicar esas consecuencias a partir de estos conceptos de la lengua y el lenguaje. Que la detención del lenguaje está producida por algo que se produce en relación a este elemento entre la lengua y la letra, que tanto Silvia como Miquel han logrado extraer muy bien de esa pregunta que me hago y responder muchos de esos elementos, ¿sí? Porque el punto es justamente en qué medida lo que se produce por efecto de la forclusión del agujero es la imposibilidad de que la letra agujeree, de que lo simbólico agujeree lo real, produciendo efectos de anudamiento. Entonces, esta otra definición de Laurent, que Silvia recordaba, porque a Laurent le hacíamos la pregunta, uno levantaba la mano y le hacía la pregunta, al otro después levantaba la mano y le hacía la misma pregunta para obligarlo a responder, digamos. Que Laurent planteaba la cuestión de las consistencias separadas. Las consistencias separadas en el autismo implica que los efectos de anudamiento se producen quizás, o quizás no se producen. Y esta es la cuestión a interrogar en el sentido de, entonces, ¿cómo producir efectos de anudamiento? Que es también una pregunta que nos hacíamos con Silvia, ¿cómo los autistas hablan? El caso del contador, que es un hombre casado, que trabaja como contador en una empresa, que tiene un hijo, etcétera, es un poco una interrogación en relación a eso, ¿sí? ¿Cómo es que un autista logra construir una vida, logra construirse, como decía Miquel, un lugar a partir de ese entre la lengua y la letra? Bueno, un poco la idea del libro es poder interrogar eso. Y en ese punto, ahí está lo que interrogaba Silvia, la pregunta que me parece que situó, que es una pregunta importante, que es cómo producir efectos de vaciamiento si hay una forclusión del agujero. Es lo que decía Miquel, no hay un vacío. En la medida en que no hay un vacío, hay un pleno, cómo producir efectos de agujereamiento. Y en ese sentido, ahí es también importante este punto de la función de la letra, a diferencia de la lengua, donde la letra, en su definición misma, implica la función del agujereamiento y la función del recorte y la función del borde. Pero en el autismo, esa letra se produce con una característica particular
que es la dimensión de lo inequívoco de la letra. Y este es el punto a nivel de ese vaciamiento. Que la letra se inscriba, que haya ingreso, posibilidad de la letra en el autismo, ya es una producción sobre la lengua. Ya implica que la lengua ha sido operada por la letra. Sin embargo, en esa operación de la letra sobre la lengua, con sus efectos de localización, con sus efectos clínicos, etc., sin embargo, eso no garantiza la posibilidad de la función agujereante de la letra, que es lo que Laurent, en el libro del reverso de la biopolítica, ubica por el lado de ese vaciamiento y ese efecto de un elemento fundamental que toma de Literature, que es el equívoco. En la medida en que la letra es inequívoca en el autismo, justamente está esta dificultad para la posibilidad de pasaje de un lenguaje. Entonces, en ese punto, la cuestión a interrogar es cómo producir esos efectos de vaciamiento. Y la pregunta que me hacía Silvia de cómo producirlo es a partir de la operación del equívoco en el análisis y la operación de los efectos de equívoco sobre lo inequívoco de la letra. La posibilidad de obtener efectos de equívoco y efectos de vaciamiento sobre esa operación que ya está producida de la letra sobre la lengua, pero sin la garantía de la efectuación de un borde y un agujero. Entonces, bueno, un poco todos los trabajos clínicos, los casos, están ubicados en esa dirección. Por ejemplo, en el caso de Charlie, en el caso Caperuceando, todas las operaciones de lenguaje que Charlie hace sobre el caso, todas las resonancias que produce a nivel de la palabra. Me acuerdo ahora el choclo, ¿sí? Las operaciones, porque además el caso Charlie lo hace de una manera graciosa, y todas esas operaciones de trabajo sobre la letra, o por ejemplo el efecto en el contador del cachetazo materno cuando era niño, único recuerdo infantil que el niño tiene, ese cachetazo que produce el efecto que de pronto él descubra que había un emisor de ese cachetazo, que era su madre, y a partir de eso empiece a contabilizar toda una serie de otros que estaban alrededor, y a partir de ese cachetazo pueda darse cuenta que ese ruido que él escuchaba era un grito que él emitía. Bueno, en esos casos se pueden ubicar ciertas dimensiones de operación de un vaciamiento, que es un poco la interrogación que podemos ubicar en cuanto a, además, todo lo que se puede situar por la relación que un sujeto autista puede producir a partir de eso en su relación al lenguaje, ¿sí? O sea, cómo un sujeto autista puede, a partir de esto, ingresar a habitar alguna relación al lenguaje. Con esta definición de Lacan de que es el único hábitat del humano, el hábitat del lenguaje. Entonces, como decía Miquel, si un sujeto no puede habitar el lenguaje, su única posibilidad es el no lugar, es el no cuerpo, es el no recorrido. Bueno, ¿cómo es posible para un sujeto producir un modo de habitar ese lenguaje? Y bueno, esto es un poco el trabajo a situar, por lo cual estoy muy agradecido con la presentación de los dos, porque me parece que han situado muy bien cada uno de los elementos que intenté transmitir.
Última cuestión, otra pregunta que situaba Miquel, esta diferencia entre la letra y el número. Me gustaría que lo respondas vos, pero yo puedo decir una pequeña, porque seguro que la vas a responder mejor, pero puedo decir una pequeña cuestión, que es justamente cómo Lacan ubica la dimensión del número, el número como real, el número como real como primera operación de una letra, pero justamente la dimensión de una letra ubicada como real, es decir, no una letra que implique un tratamiento simbólico de lo real, sino un tratamiento real de lo real. Entonces, en ese sentido, se puede ubicar una diferencia entre la letra y el número. En las operaciones que hace Temple Grandin con el estudio, un estudio desde el cognitivismo, desde otro lado, sobre el pensamiento autista, me parece que se pueden ubicar muchas cuestiones en relación a esta letra del autismo, con sus múltiples formas. ¿Querés contestarlo vos, Miquel? ¿Situar alguna cuestión sobre esto? Me parece muy, muy, muy luminosa esa idea del número como un tratamiento de lo real por lo real, simplemente. Y es cierto, ahí hay una diferencia, al menos con un lado de la letra. Y es cierto que si Lacan recurre a las matemáticas es precisamente para estudiar los números reales en esta perspectiva, ¿no? Hay algo de... Incluso llega a decir que el número es finalmente lo que el lenguaje transmite de más real. Es decir, es lo que hay de real, de más real en el lenguaje para tratar lo real, precisamente. Y seguramente es por eso que encontramos un uso muy especial de los números en muchos casos de autismo, que se distinguen en algo, como tú decías ahora, de la letra como tal. Pero bien, no, me parece luminosa esa, ¿no? Tratamiento de lo real por lo real. Bien. En relación a esto, un poco la cuestión que me queda son las preguntas que me quedan en relación a lo que no está trabajado en el libro, y de esas preguntas que me quedan y que nos quedan con Silvia, son preguntas que en algunos momentos hemos ubicado en relación a cómo esto tendrá sus efectos sobre un retorno a la cuestión de la relación a el cuerpo, la relación a lo que Miquel planteaba como este enigma del cuerpo hablante, ¿sí? El cuerpo que habla como nueva manera de Lacan de situar esta relación que quizás podría ubicarse entre lo real y lo imaginario. Y entonces en ese punto la interrogación que nos venimos haciendo con Silvia ya desde hace un tiempo tiene que ver con estas cuestiones que principalmente hacen a la pregunta de cómo se produce en el autismo el acontecimiento de cuerpo. Ese acontecimiento de cuerpo, sobre eso me parece que se ubican varias de nuestras preguntas. Silvia, no sé si querés... Ale, dice Silvia que está silenciada, está sin sonido. Ahí está. No, el tema del número es un tema muy importante y es tanto Mareval como Eric Laurent se interrogaron sobre eso. Yo lo retomé con el tema del Daniel Tammet. ¿Por qué esta captación inmediata de un número primo, por ejemplo, ¿no? Que Oliver Sacks ya mencionaba? Es muy particular, cómo de golpe captan, cómo pueden saberlo, cómo lo saben. Bueno, es eso, por eso esta idea de tratamiento de lo real por lo real. Y esta idea de la cifra del autismo que habla tanto Eric Laurent, por eso utiliza la palabra cifra que se equivoca, porque se cifra a través del 1 que itera, pero se tratan también de las cifras como esta captación del 1
lo real, ¿no? O sea que eso es lo particular de esta relación que pueden tener los autistas con